Después de que nos habló Dios del tabernáculo, nos habla del sacerdocio, lo cual significa que no hay sacerdocio sin tabernáculo, ni hay tabernáculo sin sacerdocio. Por siglos han estudiado la Biblia muchas personas, por siglos, especialmente después de la Reforma, porque pues antes de la Reforma era prohibido leer la Biblia por la Iglesia Universal mentirosa, la Iglesia perversa. Ella prohibió que leyeran la Biblia a los cristianos y por 1000 años, imagínense hermanos, 1000 años de prohibir que se lea la Biblia, ¿en qué condición puede estar la gente? Entonces tenemos nada más 500 años de estarla estudiando, pero durante esos 500 años de estudio ha sido difícil porque hubo 1000 de imposición, o sea que 1000 años de imposición. Cuando se prohibió que se leyera la Biblia, se impuso una creencia, se impuso la degradación y las personas no conocen la Biblia porque solo los sacerdotes de Roma podían enseñarla y la enseñaron a su antojo. Pero gracias a Dios, que Dios en su misericordia levantó hombres que aman la palabra y esos hombres no se conformaron con oír mentiras, sino que ellos se fueron a estudiarla. Pero resulta que ha sido difícil porque siempre cuando cae algo en las manos de los hombres se degrada. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado porque cuando Dios nos pone algo en nuestras manos, debemos de tener mucho temor al enseñarlo. Y noten ustedes que en el Nuevo Testamento se nos habla de Cristo y se nos habla de muchas cosas preciosas y maravillosas, pero no están explicadas, sino que solamente se nos dice lo que es cada cosa. Se entiende en el Nuevo Testamento que Cristo es Dios, pero no hay palabras que nos expresen cómo es Él, cómo. Entonces Dios usa las figuras del Antiguo Testamento para que nosotros tengamos una convicción, de modo que al leer el Nuevo Testamento nosotros sepamos lo que estamos hablando, pero porque hay un respaldo de las figuras. Entonces nunca se les olvide que las figuras en la Biblia son las que nos ayudan a tener seguridad de lo que enseñamos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo pienso que todos nosotros debemos atesorar la palabra que Dios nos está dando de Éxodo. Debemos atesorarla. No vayan a ser ustedes descuidados, ingratos, ¿verdad? De pasar desapercibida la enseñanza maravillosa que Dios nos ha dado a través de este libro de Éxodo. Entonces vamos a leer de nuevo 28 del 6 al 14. Si alguien no entiende porque son solo figuras, no se preocupe, vamos a explicarlas para que usted pueda también ser alimentado. Les dije que el efod era parte de la vestidura del sacerdote, del sumo sacerdote, y en ningún idioma existe esa palabra efod. No hay en ningún idioma porque era algo que venía del corazón de Dios para que el sacerdote lo vistiera. Y noten que es lo primero que nos habla del efod. Dice, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. El efod, para que todos sepamos, es como un chalequito, formadito ahí como va con
un pectoral, 2 hombreras y los cintos, los cordones que lo agarra y los anillitos, se forma un chalequito. Ese es el efod. Esa es una parte de la vestidura del sumo sacerdote. Verso 7. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos y así se juntará. Y su cinto, porque lleva un cinto también de obra primorosa que estará sobre él, será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Muy bien. Vamos a leer también 39, del 2 al 9. Éxodo 39, del 2 al 9. Ya dijimos que cuando Dios repite las cosas es porque es algo verdadero lo que está hablando. Dice que en boca de 2 testigos conste todo asunto. Aquí nos repite en el mismo libro y cuando ya lleguemos ahí vamos a saber por qué Dios repite. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino con labor primorosa. Hicieron las hombreras para que se juntasen y se unían en sus 2 extremos. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de ónice montadas en engastes de oro, con grabaduras de sello, con los nombres de los hijos de Israel. Y las puso sobre las hombreras del efod por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble, hicieron el pectoral, cuadrado, doble. Su longitud era de un palmo, y de un palmo de anchura. O sea que es un cuadrito, mire, un palmo para acá y un palmo para acá. Era cuadradito. Muy bien, Padre Celestial, gracias porque al leer tu palabra, para muchos es desconocido el significado de tu palabra, porque no han tomado el tiempo para estudiarla y tampoco se han dejado dirigir por tu Espíritu Santo. Pero cuando nosotros nos dejamos dirigir por tu Espíritu, entonces tu Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. La palabra, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, son muy importantes para nosotros los cristianos, porque por medio de ella tú nos declaras tus secretos, nos declaras tus misterios, nos declaras todo lo que está oculto para la mente humana y la traes a una mente espiritual. Señor, gracias porque sabemos que en esta noche nos vas a bendecir. Gracias por mis hermanos de Colton y por los visitantes. Y te pedimos que en el nombre de Jesús nos sustentes con tu palabra. Amén. Amén. Entonces decimos que Éxodo es el libro que está lleno
de experiencias de Cristo. Y aunque algunos puntos ustedes se dieron cuenta del capítulo 28 y del capítulo 39 están más allá de nuestra habilidad de poder articular palabras sobre ellos. O sea que no es muy fácil articular palabras para explicarlos. Y yo creo que nuestro lenguaje se queda muy cortito para expresar todas las riquezas de Cristo. No tenemos un lenguaje suficiente para poderlo explicar, pero Dios nos ayuda para que poquito a poco lo podamos explicar. Entonces ustedes se dan cuenta que en el Nuevo Testamento nosotros tenemos palabras simples concernientes a Cristo. Aún ahí también se nos dice que nos vistamos de Cristo. O sea que sí nos da a entender el Nuevo Testamento que nosotros tenemos que experimentar a Cristo, y también nos habla de la iglesia. Y yo quiero reconocer que aún yo como pastor estoy corto de entender todas las cosas, pero conforme Dios me va ayudando, yo voy entendiendo y explicándolo. Entonces, por la gracia de Dios, con estos mensajes podemos nosotros ver la preciosidad de Cristo y podemos ver cómo Dios aprecia a Cristo, pero también aprecia a su pueblo. Es una cosa muy importante que nosotros debemos alcanzar a ver, que Dios no aprecia solo a su Hijo amado, sino que nos aprecia a nosotros porque lo pone adornado. Si ustedes se dan cuenta, las joyas lo adornan a uno. Las joyas son bonitas, ¿verdad? Hay personas que les gustan las joyas, porque las joyas lo hacen verse a uno como adornado, pues. En realidad, las joyas sirven para adornar. Unos aretitos bonitos lo adornan a uno. Una cadena, ya la escondió aquel, le dice, ay, ¿te sentís mal? No. Pero los collarcitos, las hermanas se ven bonitas con su collar, con sus aretitos. Antes nosotros éramos legalistas y nosotros siempre predicábamos en contra de las joyas, pero con el tiempo nos dimos cuenta que no es la prioridad, pero aún la Biblia habla de cómo está adornada la reina, la iglesia está adornada. Entonces, un anillo, hasta el reloj lo adorna uno. No es lo mismo andar uno sin reloj que con reloj. El relojito lo hace verse a uno como más elegante. Amén. Entonces, yo lo ando enseñando a mi reloj. Y este me lo regalaron. Yo tengo muchos relojes regalados. Los hermanos siempre me han bendecido para que venga temprano. Pero aún así dice Ramón que no llego temprano. Pero quiero decirles pues que los detalles que nosotros vemos en la Biblia, esos detalles que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, no se pueden ver en el Nuevo. Por eso es que tenemos que estudiar las fotografías. Y yo quiero que ustedes se den cuenta que ese efod tiene materiales y colores y nos debe de llamar la atención. Porque dijimos que es Cristo adornado por Dios, porque Dios le dijo que así se presentara. O sea que el sumo sacerdote tenía que ponerse ese traje con todos esos adornos para presentarse delante de Dios. Y como ya entendimos que Cristo es el sumo sacerdote, entonces Él se presenta ante el Padre adornado. Para nuestra mente es difícil entender que nosotros adornamos a Cristo, pero es la realidad. La realidad delante de Dios es que nosotros somos adornos para el Señor. Nos pone Dios como piedras preciosas. Los hombres se inspiran y hacen canciones. Yo me recuerdo de una canción que era muy bonita y
Y como las canciones de antes eran bien expresivas y decían mucho, eh, había un hombre que hizo una canción que le dijo a su esposa: tú eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Fíjese, no dígale usted a una mujer que es una joya preciosa, ella eso la halaga. Ahora Dios, nosotros como gemas, gemas son piedras. Imagínese que Dios nos ve como piedras preciosas, Él nos hizo de barro. Nos deberíamos de asustar si al sumo sacerdote le hubieran pedido que entrara con 12 volcancitos de barro. Imagínese qué feo el vestido, ¿verdad? Sería feo el vestido con 12 volcancitos de barro. Imagínese una hermana con unos volcancitos de barro. Se ve feo. Le pidió piedras preciosas. Y la razón por la cual con toda autoridad podemos decir que se refiere al pueblo de Dios es porque ahí están los nombres de los 12 patriarcas y los tiene repetidos, los tiene en el pecho y los tiene en los hombros, mostrando Dios entonces que nosotros estamos sostenidos en Cristo por su amor y por su fuerza, su poder. Así que nosotros no somos gente fracasada. Somos personas que dependen totalmente de Dios. Y por eso les dije en un mensaje pasado que poner a Cristo llevando una ovejita se queda corto a poner a Cristo llevando una piedra preciosa en su pecho y en su pectoral, en su hombrera. Entonces, hermano, la parte principal de las vestiduras del sacerdote era la toga. La toga, eso le llaman el manto. Esa era la parte más importante. Era una como toga larga que llegaba casi hasta el suelo. Y se acuerdan que abajo en el borde de esa toga llevaba una granada y una campanita, una granada y una campanita. O sea que cuando el sacerdote entraba a la presencia de Dios, entraba haciendo ruido, ¿verdad? Se oían las campanitas porque él andaba caminando ahí delante de la presencia de Dios. Entonces sobre esa toga, aparte de ese que era largo, ustedes van a ver que él lleva una túnica, o sea que otro vestidito más corto, o sea que lleva uno largo y lleva uno un poquito más corto. Si nos ponen la foto del sumo sacerdote donde se ve él completo, ahí podemos verlo. Y sobre esa túnica, o sea, noten pues la toga, la túnica, y sobre la túnica llevaba el efod, que es el chalequito. Amén. Ahora, ese efod, cuando nosotros leemos, nos vamos a dar cuenta que los materiales para hacer el efod eran oro y lino, oro y lino. Entonces nosotros debemos ver, el oro es un mineral y el lino es una sustancia que viene de la vida de las plantas. El azul, el púrpura y el carmesí, ellos indican colores, no materiales. O sea que los materiales eran oro y lino. Los otros son colores. Los usan a pesar que, o sea, son colores. ¿Se dan cuenta cómo les dije que era? Tiene su vestido largo y luego tiene su túnica. O sea que la túnica, ¿ven? Manto, cinturón, mitra, pectoral y el efod del chaleco. El efod. Así se presentaba el sumo sacerdote ante Dios. Cuando nosotros leemos, porque como llevaba colores, lleva lino y lleva oro, nosotros tenemos que entender qué es lo que Dios nos quiere mostrar a través de esas 5 cosas. Porque en el efod hay 5 cosas. Está el oro, el lino y el azul, el púrpura y el carmesí.
ustedes se dieron cuenta que el oro lo hicieron hilo, porque el hilo servía para coserle todas las cosas que Dios pedía. Entonces, ese efod, el hilo que usa, es de oro. Luego vamos a entender lo que es el tumim, porque habían dos piedrecitas, Urim y Tumim. Urim y Tumim. Y vamos a familiarizarnos también con eso. Él entraba delante de Dios bien equipado. Él entraba con oro, con lino, con azul, con púrpura y carmesí. Si nosotros estudiamos la Biblia adecuadamente, vamos a entender que el oro representa la vida divina. Les decía que por siglos han debatido. Hay una enseñanza o una ciencia, así como la teología es el estudio de Dios. Teos es Dios y logos ciencia. Teología. Cuando ustedes oyen hablar de teología, están oyendo de la ciencia que estudia. Pues también hay otra ciencia que se llama cristología. La ciencia cristología estudia a Cristo. Y al leer uno todas las enseñanzas acerca de Cristo, ustedes pueden buscarlos en el internet y se van a dar cuenta que hay 6 clases de enseñanzas erróneas acerca de lo que es Cristo. 6 enseñanzas erróneas, y empezaron inmediatamente desde el primer siglo, desde que se empezó a enseñar a Cristo, cuando ya el Señor partió al cielo y los hombres empezaron a enseñar de Cristo. Unos enseñaban que Él solo era Dios. Esos se llamaban docetistas. Esos enseñaban que Cristo solo tenía divinidad. Luego vinieron otros que se llamaban ebionitas. Ellos decían que Cristo solo era hombre. Aparecieron otros que se llamaban arianos. Ellos decían que sí era Dios, pero que no era Dios completo. Fíjense. Luego aparecieron otros que siguieron la enseñanza de Apolinario y se llamaban apolinarios. Decían que era humano, pero que no era completo, humano. Luego aparecieron los nestorianos. Ellos decían que la divinidad de Cristo y la humanidad de Cristo estaban separadas, que no estaban mezcladas. Y luego había otros que se llamaban euticianos. Ellos negaban la coexistencia de Cristo con su humanidad y su divinidad. Ahora, noten algo, porque nosotros como cristianos, para poder entender quién es Cristo, es que tenemos que estudiar todo esto. Porque por medio de las figuras nos dice Dios a nosotros quién es Cristo. La realidad es que Cristo es la mitra, Cristo es el efod, Cristo es la túnica, Cristo es el candelero, Cristo es la mesa. Cada pieza del mobiliario del tabernáculo es un aspecto de Cristo. Entonces nosotros no podemos negar quién es Cristo si estudiamos en la Biblia. Porque si nos dicen que el lino, por ejemplo, el lino representa la humanidad de Cristo. El oro, la divinidad de Cristo. Si usted cose lino con oro, ¿qué le está diciendo Dios? Eso es lo que quiero que ustedes aprendan. Porque nosotros como cristianos no debemos divagar en nuestras enseñanzas. Yo pues le doy gracias a Dios que soy un pastor que le enseño bien a mi congregación. Por eso algunos a veces creo que hasta los aburro. Pero no se aburra.
Yo me preocupo de que usted tenga una convicción. Yo me preocupo que usted no lo engañe ninguno. Por medio de la Biblia usted puede saber cómo es Cristo. Si Dios le dice a usted que eso es ese lino fino, está cosido con oro, está diciendo que la humanidad de Cristo está mezclada o entretejida con la divinidad. Entonces ninguno puede enseñar que Cristo en su humanidad está separado de su divinidad. Algunos enseñan que Cristo, que es Dios, al hacerse hombre, enseñan que un tercer elemento vino a la existencia. O sea que ellos dicen, en sus doctrinas, ellos enseñan que Cristo es una tercera cosa al unirlo el lino con el oro. Ellos dicen que viene a ser un tercer elemento, pero no, porque cuando uno le echa la leche al café, no hay un tercer elemento, se llama café con leche o leche con café, pero no eche usted café en la leche o eche leche en el café. Usted no puede decir que creó un tercer elemento, sino que ahí están dos elementos, café con leche. ¿Cómo se podría decir café con leche sin decir que es café con leche? No se puede. Entonces noten pues que cuando Dios nos pone a nosotros el efod, nos está mostrando cómo es Él. Él es el Dios hombre. Y la razón por la cual nos lo combina con azul, púrpura y carmesí es porque azul es celestial, púrpura es rey, carmesí es redentor, porque el rojo es sangre, redención. ¿Ok? Entonces ustedes al entender las 5 cosas del efod, el efod sirve para enseñar que Jesucristo es Dios hecho hombre, pero que es mentira una doctrina de decir que Él solo es Dios, porque entonces estaríamos diciendo que Él es solo oro, o decir que es solo lino. Entonces, al decir que solo es lino, si el efod fuera solo de lino, nadie podría enseñar otra cosa más que solo es hombre. ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Lo captan? Que si el efod fuera hecho de solo lino, que ahí dijera en la Biblia, y el efod de puro lino y ninguna otra cosa, entonces Jesús, ¿cómo sería? Solo hombre. Ahora, ustedes noten pues porque si ustedes se juntan con un testigo de Jehová, el testigo de Jehová no puede enseñar correctamente porque no sabe esta revelación. Él dice que es solo hombre, que es un hombre bueno. Pero se dan cuenta ustedes que nosotros no podemos enseñar que Él es un hombre bueno, porque Él es Dios hecho hombre. ¿Sí? Desde que empezamos a estudiar Éxodo, dice que el cordero no se podía comer ni cocido, crudo, sino asado. ¿Por qué? Porque son enseñanzas para que nosotros no nos confundamos cuando hablamos de Cristo. ¿Por qué Cristo es un cordero asado? Porque cuando estudiamos la Escritura, sobre Él cayó el juicio de Dios. A Él lo castigó Dios. El castigo que nosotros merecíamos le cayó a Cristo. Él llevó en la cruz nuestros pecados. Y por eso Él es el Señor, porque Él es nuestro sustituto. Él, por eso desde que Abraham va a subir a matar a su hijo, se recuerdan que Dios le pidió a su hijo y lo llevó al monte y lo iba a matar, y cuando ya lo iba a matar, una voz del cielo, no, 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 espérate, es figura de que en resurrección Cristo iba a regresar, y entonces ya le dice, ahí está el cordero, y dice que trabado de los cuernitos estaba un cordero, lo trajo,
lo mató y ahí vino el sustituto. El sustituto. Entonces, por favor, mi carga al enseñarles es que ustedes capten que es imposible confundirse cuando Dios le revela a uno por medio de las figuras. Por medio de las figuras nosotros captamos que Él es divino y que Él es humano y que su humanidad estaba entretejida con su divinidad. Y no se puede enseñar que Él solo es divino ni que solo es humano, no se puede enseñar que su divinidad no es completa, no se puede enseñar que su humanidad no es completa, porque resulta que desde el Antiguo Testamento Jesús se le apareció a las personas. Ustedes saben que, por ejemplo, a Abraham se le apareció el Señor, se le apareció a Gedeón, se le apareció a Jacob. Eso significa que Él es hombre eternamente, aun cuando no había tomado cuerpo, porque eso muchos no lo entienden. Muchos creen que Cristo se inicia en el pesebre. Entonces, esto que yo les estoy enseñando se llama revelación divina, para que ustedes sepan quién es Jesús, porque muchos no saben quién es Jesús. Ya les dije, hay grupos enteros con millones de seguidores que no saben quién es Jesús. Si no lo dicen de una manera, lo dicen de otra, pero nunca lo enfocan como Él está en la Biblia. Y yo quiero que usted lo conozca con la pureza del hablar divino. Entonces, el Señor, a algunos les asusta cuando nosotros enseñamos la Biblia, porque nosotros la enseñamos en una forma muy particular. ¿Verdad? Si ustedes se dan cuenta, el hermano Carrillo no pierde el tiempo, usted se junta conmigo y ¿qué le voy a hablar? Biblia, 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 Biblia. Y qué bueno que le hablo Biblia, porque ¿qué me saco con hablarle de mi suegra si ya ni existe? Pero muchos pastores usan el púlpito, hermano, para empezar a hablar de la suegra, de los hijos, de la política. Si 100 años no nos alcanzarían para explicar la Biblia. ¿Cuánto tiempo tengo de estar en Génesis y Éxodo? 4 años. Y estoy seguro que cuando llegue a Levítico se me van a ir otros 2 años. Y luego Números otros 2 años. Y Deuteronomio otros 3. Quiere decir que usted está ahorita escuchando solo palabra del Pentateuco, pero seguro que va a saber quién es Jesús. Seguro que va a saber que usted tiene que madurar. Seguro que usted va a saber el propósito de Dios como está en la Biblia, no como los hombres lo han puesto por siglos debido a su negligencia para entender la palabra. Entonces, notemos pues que con toda razón podemos decir que Cristo es el Dios hombre, el Dios hombre. Oigan eso, no el hombre Dios. Si yo digo que Él es el hombre Dios, lo estoy poniendo como humano que se hizo divino. Él es el Dios hombre, Él es divino humano, pero Él es divino humano antes que nosotros. Si nosotros creemos que Cristo no es divino humano antes que nosotros, entonces no sabemos por qué nos hicieron a nosotros. Dios te hizo a ti a imagen y semejanza de Él. Por eso dice claramente Pablo que Cristo es la imagen del Dios invisible. Entonces no hay ningún error. Puedes enseñarlo aunque te juzguen de hereje. Puedes enseñarlo con toda autoridad que Jesucristo es el Dios hombre, que es Dios mezclado con el hombre. Dios mezclado con el hombre. Imagínense ustedes
La Biblia habla de esto, habla por ejemplo en Hebreos 2.14, veamos cómo dice Hebreos 2.14. Hebreos 2.14. Y está bueno que nos dejen allá al sacerdote para que nos familiaricemos con toda su vestidura. Pero veamos lo que dice Hebreos 2.14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Ahora fíjense, eso es profundo. Eso es profundo. Los hijos participaron de carne y sangre. Quiere decir que nosotros, antes de venir a este cuerpo, ya éramos hijos, porque no nos va a decir que los hijos participaron de carne y sangre. Entonces, ustedes se dan cuenta que la preexistencia en la Biblia es tremenda. Porque Él es nuestro papá. Cristo es nuestro papá. Y como Él es el Padre de los espíritus. Pero lo tremendo es que usted y yo, desde que Dios nos hizo eternos. Especialmente ahora que usted es cristiano. Usted se da cuenta de eso porque dice que a los que antes conoció, a estos también predestinó. Entonces, mi punto ahorita quiero que entienda que Cristo es una mezcla de divinidad y humanidad. Por el Nuevo Testamento sabemos que el Señor Jesús es una persona que tiene dos naturalezas, divino y humano. Y la divinidad de Cristo está tipificada por el oro en el efod y su humanidad por el lino. Acuérdese siempre. Usted ve que el efod es de lino y de oro. Definitivamente está diciéndole que Cristo es divino y es humano. Entonces, para que entendamos esa clase, porque es una clase, pero es una clase de tipología. Es una clase que se le está dando a los entendidos para que vayan subiendo de grado. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Ahora, ¿para qué participó? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea que el diablo tenía el imperio de la muerte y él no dejaba resucitar a nadie, a nadie. Cuando usted lee en el Antiguo Testamento que dice, y a sus presos nunca les abrió la cárcel, fíjese, y a sus presos nunca les abrió la cárcel. Quiere decir que él no dejaba salir a nadie. El emperador, el imperio de la muerte. Esos pobrecitos de la Santa Muerte, yo no sé qué onda. Pero imagínese usted, el diablo tenía el imperio de la muerte. Por eso es de que cuando Cristo murió, él estaba muy contento. Imagínense ustedes, llegó el Señor Jesucristo al infierno, porque la Biblia lo dice que llegó al infierno. Y ahí estaba tranquilo el diablo. Si dicen que San Pedro tiene las llaves del cielo, él tenía las llaves de la muerte, dice. Yo digo que se mantenía con su llaverito. Llegó el Señor Jesucristo. Y 3 días, le tuvo que decir, Satanás, me voy. ¿Qué? Me voy. ¿Saben ustedes que Satanás no quiere que nadie resucite? Vamos a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12:2. Ustedes se van a dar cuenta
cómo es que maneja el diablo la muerte. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Verso 3, también apareció otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Solo imagínense cómo es ese animal, bien tremendo. Verso 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Verso 6. Pero se me hace que en el versículo que quiero es, mírame ahí, donde dice que estaba esperando que naciera para devorarlo. Es el 11, ¿verdad? No. Ahorita lo encontramos. Sigamos leyendo ahí, 7. Después hubo una gran batalla en el cielo pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón. ¿No me encontraste donde dice que lo quiere devorar cuando van a nacer? ¿Qué versículo es donde dice que lo quiere devorar? El 4. Regresemos al 4. Ya me lo había pasado. 12:4. Y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, ya saben que es el Satanás, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la iglesia. Cuando ustedes leen este versículo, y casi todos ustedes ya saben que es la resurrección. Amén. La resurrección de los vencedores. Amén. Dice que cuando lo quiere devorar, o sea que no quiere que salga. O sea que el diablo no quiere que nadie salga de la muerte. Entonces imagínense ustedes que cuando el Señor le dijo, me voy, y dice que le quitó las llaves. Le quitó las llaves, ¿verdad? Dice, yo tengo las llaves, dice el Señor. Ahí lo podemos leer en la Biblia. Ahora, ¿quién tiene las llaves de la muerte? Entonces, ¿qué va a pasar? Él le va a abrir la cárcel a todos sus cautivos. Por eso lo dice en Isaías. Él vino para libertar a los cautivos. Por eso Él nos va a resucitar. Él nos va a resucitar a todos nosotros. Pero Él es pues el Dios hombre. Él es una mezcla de divinidad con humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Él es el Dios hombre. Y por eso les dije que debemos de entenderlo. Regresemos a Éxodo 28. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Oro, vida divina; azul, porque Cristo es celestial; púrpura, porque Él es rey; carmesí, porque Él es redentor; y lino torcido, porque Él es verdadero humano. Entonces es una mezcla de Dios con el hombre. Yo le doy gracias a Dios, porque si nosotros enseñamos algo, nosotros tenemos todo el respaldo bíblico para enseñarlo. Tenemos toda la figura, y toda la figura nos explica cómo es Cristo. O sea que la divinidad de Cristo ha sido procesada. Si ustedes se dan cuenta, el hecho de que hay que martillar el oro, se dieron cuenta que había que hacer láminas martilladas para hacer hilo. Ese es el sufrimiento de Cristo. Cuando ustedes encuentran algo que va a ser martillado, es Cristo. Si dice que el oro había que martillarlo y hacerlo lámina. Ya martillado lo hacían una lámina y luego lo cortaban para hacerlo hilo. Entonces ese es el proceso de nuestro Dios pasado por el sufrimiento. O sea que aunque Él es divino, aunque Él es Dios, gloria a su nombre, Él pasó por el proceso. Primero el oro
fue refinado para venir a ser puro, luego fue martillado para hacer una lámina, luego cortado en hilo y luego lo cosen con el lino. Ese cuadro, hermano, nos muestra claramente que Cristo vino a ser hombre por medio de un proceso. Amén. ¿Sí? Fíjese qué tremendo cuando uno entiende cómo hicieron de hilo de oro, es hablar de que Él, igual que nosotros, ¿se fijaron ustedes que leímos Hebreos 2:14? Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó también de lo mismo. Imagínense, para entender el proceso del oro, nació en un taller, en un establo, y luego se creó en un taller de carpintería. De acuerdo en el tiempo de José, un carpintero no tenía mucho dinero. Él vivió pobre. Él estuvo en el vientre de la Virgen 9 meses. Ese es el proceso de Dios. 9 meses. Él vivió como humano, vino aquí como humano, pero también divino, porque a los 12 años lo encontrábamos sentado con los doctores. Estaba platicando con los doctores y se quedaban asustados de que un niño de 12 años fuera oro. En vez de que ellos le enseñaran a él les hacía el azul. Si tú sabes parábolas, yo te digo, hermano, que se te vea lo azul. Que se te vea lo azul. ¿Qué le estoy diciendo? Que se te vea lo celestial. Él exhibía el azul, él exhibía el carmesí, porque de toda la gente tenía compasión. Si usted se acercaba al Señor Jesucristo con sus problemas, seguro que Él lo iba a alentar espiritualmente y seguro que lo iba a hacer sentirse libre. ¿Por qué? Porque Él exhibía el carmesí. Él era redentor. Él, cualquiera que se acercara a Él, le iba a hacer sentir su perdón. Redentor es alguien que perdona, redención. ¿Cómo vino aquella mujer acusada, toda la turba tras de ella, diciendo que era una mujer cualquiera y que tenía que morir apedreada? Sin embargo, ¿qué dijo Cristo? Mujer, ni yo mismo te condeno, vete en paz y no peques más. Imagínense cómo exhibía Cristo el rojo, cómo exhibía el lino, porque en la Biblia el lino, hermano, las acciones justas. Dice que a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, que es las acciones justas de los santos. Imagínense que cuando Cristo exhibía su lino, era una persona, un humano de calidad, hermano. Un humano de calidad. Hoy nosotros, ¿qué enseñamos? Puros corajes. ¿Qué enseñamos? Mire, tanta gente malas palabras, tanta gente malas expresiones, quejas. Ojalá que en esta noche tú comprendas el mensaje y que actúes como el efod. Cristo es el efod. Cristo, Él tiene una humanidad fina, lino fino. Él tiene una redención carmesí. Él se conducía como rey. Aún desde chiquitos sabían que era rey, hermano. ¿Se recuerdan ustedes cuando le fueron a decir a Herodes? Le dijeron que había nacido un rey. Amén. Gracias al Señor, hermanos, que podemos entender por medio de estas figuras. Como el mero Dios, nuestro Señor pasó por el proceso para ser uno con su humanidad. Sin ese proceso, no hay manera que Él venga a ser uno con el hombre,
Aquí podemos ver lo precioso de Cristo, que no está explicado en el Nuevo Testamento, pero que nos lleva a una adoración genuina cuando nosotros descubrimos que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Redentor, que Él es el Dios hombre. Eso nos lleva, hermanos, a una adoración genuina. Bendito el nombre del Señor. Así que por hoy, pues ya estamos terminando. Hoy es viernes y al pastor el viernes no le gusta predicar muy largo. Él es celestial, Él es Rey y Él es Redentor. Termino con el efod. Hermano, ¿no crees tú que vale la pena? Perdóname. Es que Iván me dijo que no me baje por ahí. Perdóname, hermano anciano. Él dijo, baje por allá. Y hoy me aventé por en medio. Quiero, antes que nos vayamos hoy, yo solo quiero hablar a tu conciencia. Atesora el cuadro del efod. Atesóralo. Es una revelación de Jesucristo. Atesóralo. Él es el Dios hombre. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Rey. Él es humano, divino. Él es el Dios hombre. Y tú estás puesto en Él. Tú te has hecho uno con Él por medio del efod. Ahí Dios muestra que nosotros estamos pegados a Él. Tu vida eterna está asegurada. Te pusieron sobre el oro. Sobre oro. En la Biblia las piedras preciosas representan a todos los cristianos que se dejan transformar. Por eso es importante dejarnos transformar. Porque si tú no te dejas transformar, la meta de Dios no se ve en ti. Porque la meta de Él es que todos finalizamos en el pectoral. Todos terminamos siendo edificados como piedras preciosas. Ahí vas a llegar, no importa, una vez eres cristiano, ahí vas a llegar. Solamente que ya sabes que hay que pasar por un proceso en el que puede ser que si te descuidas, seas un vencedor tardío. Bien asadito, ¿eh? Te vas al lloro y al crujir de dientes, pero la meta no va a ser burlada. La meta de Dios se va a cumplir. Entonces, por medio de ello podemos ver que Él se ha propuesto algo en nosotros. El apóstol Pablo lo describe como fiel es el que empezó la obra, el cual también la terminará. Y quiero decirte que no hay palabras para agradecer al Señor por la forma que Él se revela en Éxodo 28. Yo no tengo palabras, pero quiero atesorarlo. Yo quiero ser uno que atesora lo que Él le revela. Porque si yo he recibido esa revelación, tú la has recibido, atesórala. Porque no hay palabras para expresar el agradecimiento que tenemos para con Dios por habernos revelado Éxodo 28. Amén. Músicos, vénganse músicos, porque tenemos ganas de cantar. Tenemos ganas de cantar. Ahorita está de moda, se enciende una luz. Así que, por favor, soporten.